Hemos realizado un vídeo sobre la clasificación de las hormonas y lo vamos a explicar de una manera esquemática. Las hormonas son mensajeros químicos secretados a la sangre por células especializadas o grupos de células. Podemos clasificar las hormonas según su función y encontramos hormonas trópicas, hormonas sexuales y hormonas anabólicas. Hormonas trópicas apuntan a otras glándulas endocrinas y estimulan su crecimiento y secreción, como las hormonas del hipotálamo o hipófisis. Hormonas sexuales se dirigen a los tejidos reproductivos y hormonas anabólicas estimulan el anabolismo en el tejido diana. También podemos clasificar las hormonas según su estructura química, en esteroideas o no esteroideas. Esteroideas derivan del colesterol, un lípido, por lo que tienen estructura similar a él. Al ser liposolubles, atraviesan fácilmente la membrana de las células, en particular su bicapa lipídica. Esta es la razón por la que no se pueden almacenar en vesículos. Un ejemplo sobre hormonas esteroideas es el colesterol, la aldosterona, un mineral corticoide, el cortisol, un glucocorticoide, la testosterona, un andrógeno, el estradiol, un estrógeno y la progesterona. Al haber hablado de las hormonas esteroideas, pasamos a las no esteroideas, en las que encontramos péptidos, cadenas cortas, que son cadenas cortas de aminoácidos. Entre los ejemplos de estos encontramos ADH, oxitocina, hormona liberadora de tirotropina y hormona liberadora de gonadotropina. También encontramos proteínas, que son cadenas largas plegadas de aminoácidos, como la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la corticotropina, la prolactina o la hormona paratiroidea y la calcitonina. Después encontramos también glucoproteínas, que son proteínas más hidratos de carbono, como la hormona luteinizante, la hormona foliculoestimulante, la tirotropina o la gonadotropina coriónica. Por último, también encontramos derivados de aminoácidos, como los derivados del triptófano, que son la melatonina y la serotonina, o los derivados de la tirosina, como las catecolaminas, que son la dopamina, la noradrenalina o la adrenalina, o las hormonas tiroideas. Explicaremos ahora el mecanismo de acción hormonal. Las hormonas se fijan a receptores específicos de la célula diana, ya sea en la membrana o en el interior celular. La interacción hormona-receptor produce modificaciones en la célula diana que, como consecuencia, generan una respuesta. Hay tres tipos de respuestas: que se inicie la síntesis de una proteína y, por tanto, comience el control de la expresión génica, que se activen o inactiven enzimas y se controle la velocidad de reacciones enzimáticas, o que se abren o cierren canales iónicos, con lo cual se controlaría el transporte a través de la membrana. Una hormona puede actuar sobre distintos tejidos, pero la respuesta puede variar entre tejidos dependiendo del receptor. En este dibujo se ilustra cómo las hormonas viajan por la sangre y salen de los vasos sanguíneos para unirse a los receptores. Solo aquellas células dianas que tienen receptores específicos para la hormona serán células dianas, mientras que las otras que los receptores no son específicos no serán dianas. Más concretamente explicaremos el mecanismo de acción hormonal de hormonas liposolubles. La mayoría de esteroides hidrofóbicos están unidos a proteínas plasmáticas transportadoras. Solo hormonas no unidas pueden difundir hacia el interior de la célula diana. Los receptores de hormonas esteroideas están normalmente en el citoplasma o en el núcleo. Algunas hormonas esteroideas se unen también a receptores de membrana que usan sistemas de segundos mensajeros para dar lugar a respuestas celulares rápidas. El complejo hormona-receptor se une al ADN y se activa o inhibe uno o más genes. Los genes activados crean un ARN mensajero que difunde al interior del citoplasma. La traducción utiliza este ARN para fabricar nuevas proteínas que participarán en procesos celulares. Las hormonas también se clasifican según su solubilidad y pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Los liposolubles son el destino final del complejo hormona esteroidea receptor, es el núcleo donde actúan como factores de transcripción. Se unen al ADN activando o reprimiendo uno o más genes. Los genes activados se transcriben a ARN mensajero, que se traduce para dar nuevas proteínas. Las hormonas que alteran la actividad genética tienen efecto genómico sobre la célula diana. La cantidad de hormona esteroidea determina la magnitud del efecto regulador. Las respuestas de las hormonas esteroideas suelen ser lentas. En la solubilidad también podemos encontrar la hormona hidrosoluble. Los efectos del mecanismo del segundo mensajero son la amplificación de la señal, que son efectos muy grandes si se comparan con la cantidad de hormona presente. Es mucho más rápido que el mecanismo esteroideo. Los cambios producidos son tres: la apertura o cierre de canales de membrana, la modulación de enzimas metabólicas y de proteínas de transporte
y recientemente la activación de genes a través del sistema de segundo mensajero, efecto a largo plazo. En los mecanismos de acción de las hormonas hidrosolubles, las hormonas peptídicas no pueden entrar en la célula diana. Actúan a través del sistema del segundo mensajero. La hormona no esteroidea es el primer mensajero. Entrega el mensaje a los receptores de la membrana. Pasa el mensaje al interior de la célula donde el segundo mensajero desencadena las reacciones. El complejo hormona-receptor se une a una proteína G de membrana o a una tirosinquinasa. A través de la proteína G se activa la adenilciclasa que pasa a ATP a AMPC, que es quien actúa de segundo mensajero. AMPC activa otras enzimas que catalizan reacciones en la célula diana. Y por último, otros dos mensajeros, que son el GMPC y el calcio 2+, calmodulina.